¿Sientes pánico al recibir un contrato tipo minero de 50 páginas? Revelamos cómo la IA traduce esa complejidad en tu mayor ventaja competitiva para negociar con seguridad y proteger tu rentabilidad. En este episodio aprenderás a usar la IA como tu especialista de contratos. Descubrirás cómo identificar cláusulas desfavorables y costos ocultos para proteger tu rentabilidad. Y además, cómo usar estos datos para dejar de ser un simple proveedor y convertirte en el socio estratégico que las grandes empresas están buscando. Hola a todos y bienvenidos a Menos Papel, Más IA. Soy Juliana Rodríguez. Este conversatorio nace de una convicción: el talento y la innovación de las pymes, que no pueden dejar de seguir muriendo en la puerta de la minería por una simple barrera de comunicación. Durante muchos años he vivido este problema desde dos mundos opuestos. Por un lado, dentro de empresas transnacionales como Anglo American en Perú, Vale y empresas IANGOL aquí en Canadá, gestionando este tipo de contratos inclusivos y siendo testigo directo de por qué se aprobaban o rechazaban estas propuestas. Y por otro lado, he trabajado con empresas proveedoras que buscaban posicionarse en el país, en Perú, empezando desde cero a pesar de su experiencia internacional. Es un reto abrirse camino en el universo corporativo. Por esa razón, para buscar y construir el puente que solucione este problema, me acompaña mi socio y amigo Félix Martínez. Félix, bienvenido. Gracias, Yuli. Y has definido muy bien nuestra misión, lo que queremos hacer con todo este trabajo que estamos desarrollando. Efectivamente, es un problema que es urgente de resolver y que nos cuesta mucho a muchos. En mis 15 años de experiencia como logístico o como encargado de gestión contractual en gran minería, he visto esta ineficiencia muy de cerca. Según experiencias del sector, más del 70% de las propuestas que se reciben en un equipo de licitaciones se descargan por errores formales menores. Y este es un desperdicio desde mi punto de vista que es muy grande y que se tiene que atender. Y al igual que tú, también he estado del lado de la pyme y por eso me motiva el poder democratizar la gestión contractual. Y la idea es tomar estas prácticas que hemos aprendido del sector minero y hacerlas accesibles a todo nivel, a todos los sectores. Porque cuando una pyme entiende cómo es que piensa la gran minera, deja de ser un simple proveedor y se transforma en un socio estratégico que en realidad va a aportar valor a todo el ecosistema. ¿Tú qué opinas? Sí, es muy cierto. Hablas de democratizar y me encanta esa palabra porque es exactamente lo que buscamos. Y para empezar a hacerlo tenemos que ir a la raíz del problema. Así que Félix, desde tu experiencia, ¿por qué crees que las pymes, por más que tengan un producto bueno, un servicio excelente, les cuesta tanto conectar con este lenguaje de gran minería? Bueno, Juliana, hay muchas razones, pero fundamentalmente se trata de que están hablando dos idiomas diferentes. La gran minería habla en el idioma de los procesos, la gran escala, la mitigación de riesgos, el compliance, el cumplimiento, mientras que la pyme habla otro idioma, el de la agilidad, el de la solución inmediata, a medida también de la relación personal incluso. Ahora, no es que uno sea mejor que el otro, es que en realidad sus prioridades y su forma de ver el mundo son distintas. Ahí está la diferencia. Tienes toda la razón. Recuerdo cuando trabajaba en Anglo American, en el foco de la Ujú. empresa y del equipo, en contratos inclusivos era bastante claro y era muy potente, ¿no? Y vi cómo pymes y MIPES no pasaban las precalificaciones por falta de ese orden documentario, no tenían toda la experiencia registrada en un orden correctamente cronológico y era para ellos como un muro burocrático que muchas pymes no saben cómo superarla, ¿no? Y en realidad no es tan complicado, digamos, de poder resolver, pero allí está la brecha, primero, y ese es el punto de partida. La pyme se frustra porque siente pues que no valoran su capacidad técnica, porque igual existen pymes que la tienen, y la minera la descarta a la pyme
porque la percibe como un riesgo, y en realidad lo es un riesgo para su operación. Y al fin de cuentas, ambos pierden. La minera pierde valor social y estratégico, y la pyme pierde el contrato que podría representar incluso la continuidad de su operación, de sus operaciones. A veces es el único contrato que tiene. Sí, en realidad ese es un diálogo que tiene varios puntos y enfoques diferentes, ¿no? Por un Ujú. lado, hablamos del dolor que esto causa a estas empresas pequeñas y medianas, ¿no? Desde un punto de vista, ¿cuál es el error más común que ellos cometen al intentar tocar esta empresa, al intentar tocar las puertas de gran minería? Hay varios enfoques. Un error aquí clásico es el que intenten liderar en base al producto con el que ya cuentan, pero no se centran en la solución del problema que pueda tener la minera o la gran empresa. Es como si dijeran, a ver, acá tengo mi máquina, es buena, es increíble, y damos el mejor servicio de mantenimiento, pero no están yendo más allá. Sí, completamente. Recuerdo que como que llegan con un catálogo genérico. Ujú, claro. Y, y lo importante ahí no es solamente el producto que ellos ofrecen, que puede ser muy bueno, sino lo importante es ese producto, qué significa para la operación, qué Claro. significa para el jefe de mantenimiento, qué significa para el superintendente de esta gran minera, por ejemplo, ¿no? Su preocupación no es comprar la máquina, es cumplir las metas de producción, es que haya menos paradas inesperadas, es reducir el tiempo de inactividad y mantener su presupuesto bajo control. Y en términos sencillos, o sea, tomando un ejemplo un poco más aterrizado al día a día, la pyme tendría que dejar de vender el taladro y empezar a vender la capacidad que tiene el equipo de poder hacer un hoyo en la pared o en donde sea de una forma que sea segura, que sea rápida, económica. Es decir, debe de traducir su servicio al idioma de los KPIs que tiene la minera en términos de seguridad, de disponibilidad de activos, cumplimiento del CAPEX, del OPEX, continuidad operacional. Si no enmarcan su propuesta en esos términos, es como si hablaran en otro idioma. Y yo recuerdo bien claro cómo pasaba, bueno, Anglo American, que fue una gran experiencia que me llevó por el foco y la fortaleza y los recursos que ponían para estas empresas locales, y vi cómo la política de inclusividad fue muy, y es, sigue siendo muy agresiva, tiene mucho empeño en poder ayudar a estas MIPES, a estas pymes, creando espacios donde puedan competir entre estas mismas empresas, ¿no? Para que no se sientan en desventaja con otras empresas que vienen a nivel nacional frente a las locales, ¿no? Pero el esfuerzo se sentía que, al menos en mi opinión, puedo decir que a veces no era suficiente y no había esa conversión de ratio entre los esfuerzos que se ponían versus las empresas que lograban ingresar, ¿no? Entonces se descartaban proveedores locales, que eran buenos, innovadores, pero a veces por no cumplir una política de trabajo mínima necesaria, no lograban pasar esa barrera, ¿no? Entonces, y era un esfuerzo constante del equipo. Sí, definitivamente. Me has hecho acordar algo que publicabas hace poco en tus redes. Este estudio oficial de la región sur del Perú, en donde se evidencia que las fuentes de información sobre requisitos de contratación que tienen estas grandes empresas son insuficientes, son dispersas e incompletas incluso. Esta situación beneficia a los proveedores que ya tienen, que ya cuentan una experiencia, que tienen recursos, pero dificulta, desde mi punto de vista, el ingreso de los proveedores emergentes, de los innovadores o incluso los especializados. Ahora, como el problema es de traducción, lo que veníamos conversando, la solución debe ser un traductor, pero claro, no cualquier traductor, uno que entienda profundamente a ambas partes, a la pequeña empresa y a la gran empresa. Y ahí creo que entra la IA. Sí, es correcto. Aquí se vuelve la inteligencia artificial, como ha venido creciendo y emergiendo en los últimos años y mucho más fuerte estos dos últimos que he tenido la oportunidad de usarla primero como usuaria Ujú. en el primer año desde que llegué aquí a Canadá y en el último año como ya desarrolladora un poco más activa sobre estas herramientas y ver con el conocimiento que traía de estas brechas de entender Gran Minería y las pymes y las MIPES, entonces entendía y puedo confirmar, ¿no? Que esto es un antes
y un después para poder entender cuáles son esos KPIs críticos que la minera necesitaba. Y se puede actualmente si antes tomaba, no sé, unas semanas o experiencia de la persona que revise, al día de hoy es mucho más ágil, se puede ser mucho más efectivo con el tiempo, que es algo importante, pero sobre todo asertivo, ¿no? Entonces, utilizar la IA para analizar el alcance de trabajos, hitos, tipos de contrato, principales riesgos, es un antes y un después. Ojo que la IA no reemplaza la estrategia, pero definitivamente sí la acelera. De mi experiencia en contratos y gestión de riesgos, conociendo todo el proceso de la gestión contractual, identifico que hay muchísimos campos para poder utilizar la inteligencia artificial en cualquier etapa del ciclo de vida de un proyecto, de un contrato y en cualquier actividad que forme parte de la gestión contractual. Por ejemplo, te puede ayudar a analizar un contrato, a redactar propuestas para una licitación, controlar la gestión de cambios durante la ejecución de la obra, armar presentaciones para tu cliente incluso y un largo etcétera, ¿no? De muchas actividades que se pueden hacer. Sí, exacto, tienes toda la razón. Y aquí es donde tenemos que empezar a plantear nuevas formas de trabajo diferentes a las ya conocidas, diferentes a las tradicionales, ¿no? La solución es, en mi opinión, tiene que ser tecnológica, sin dejar de lado la sólida experiencia que las personas y los profesionales puedan tener al día de hoy, pero es como un complemento, ¿no? Que hace que eso sea más potente, que se exponga un poco más y crezca el conocimiento de estas pymes, ¿no? Entonces, si hablamos de un traductor universal que pueda ayudar a estas pymes a entender cuál es este lenguaje basado en gestión de riesgos, cumplimiento, trazabilidad y que al mismo tiempo permita a la minera captar rápidamente el valor real que la pyme puede ofrecer. Y esa tecnología que puede cerrar esta brecha, Juliana, ya existe y se llama inteligencia artificial. Coincido al 100% en que la IA actúa pues como un copiloto para ambas partes, para la pyme, porque le va a ayudar a organizar ese lenguaje denso, lenguaje técnico, financiero que tienen las grandes empresas y lo convierte en algo digerible porque puedes clasificar, resumir, traducir. Eso le permite al gerente de la pyme de cualquier sector y de cualquier nivel dejar de invertir un tiempo en entender documentos e identificar el problema que se tiene que resolver y empezar más bien a diseñar estrategias concretas para poder aportarle valor hacia el cliente. Y para cualquier empresa minera o para los equipos que están dentro de estas empresas mineras, ¿no? Por el área de procurement, el área de compras, o sea, o el área de contratos, que están en la etapa de licitaciones, que una propuesta que llegue preanalizada es infinitamente más fácil evaluarla. Es cuando la pyme llega, utiliza estas herramientas para ordenar sus ideas, poder generar un impacto mayor, entender mejor cuáles son los riesgos y presentar una oferta más alineada a los KPIs del cliente. Entonces, el equipo de licitaciones incluso la puede evaluar en menos tiempo, en mitad de tiempo, con mayor confianza sobre esos documentos. Y aquí es donde entra la IA como un verdadero catalizador. Actualmente, a través de la consultoría, lo que me comentabas hace poco, viene ya ayudando a estas pymes del Perú a ser más rentables precisamente con esta combinación, ¿no? La experiencia en ambos mundos, en el cliente, en el contratista y el poder tremendo que tiene la inteligencia artificial. Ahora, nuevamente, no se trata de reemplazar la estrategia, sino de ahorrar tiempo, evitar retrabajos por culpa de errores y avanzar sin necesidad de más personal ni grandes inversiones, porque en realidad la inversión es bastante razonable, ¿no? Sí, en realidad se trata de co-crear, no se trata de crear algo de cero, sino la inteligencia artificial no sustituye la inteligencia humana, no sustituye el Ujú. criterio que hay, Claro. pero sí la vuelve más ágil y accesible, ¿no? Te permite redactar tus propuestas en un lenguaje más corporativo,
te puede ayudar si utilizas un análisis de negociación, identificar quién es el decisor correcto y validar su enfoque, entender un poco más, ¿no? El tema de empatía, todas las herramientas al alcance de cualquier empresa las pueden utilizar, o sea, sí están al alcance de ellas. Entonces las pymes pueden, si una pyme puede operar con una gran compañía, entonces solamente necesita la mentalidad y la estrategia y la tecnología, ¿no? Entonces, la clave está en poder darle a esta gran herramienta, la inteligencia artificial, instrucciones que sean claras, estructuradas, para poder utilizarlo bien en un marco que sea simple. Por ejemplo, hay un acrónimo que es bien fácil de recordar, que es el RAFA, que significa rol, acción, formato y antecedentes. Con este acrónimo tú te acuerdas de qué es lo que le tienes que instruir a la IA. No solo te ayuda eh, a que la IA empiece a pensar como tu cliente, también te va a permitir pedirle que trabaje como si fuera parte de tu equipo porque le vas a dar en ese sentido una instrucción clara. Entonces, en línea con lo que acabas de mencionar, digamos, yo hoy una empresa, una pyme que nos esté escuchando, un jefe de licitaciones, un jefe de contratos, dentro de estas MIPES o estas pymes, ¿cómo puede usar la IA para ayudarse desde el día uno, desde este momento, ¿no? A partir que termine de escuchar esta conversación. Vamos con el ejemplo igual del acrónimo del Rafa. Mira, vamos a darle un rol en el ejemplo que indicas. Le puedes decir, rol, actúa como experto en contratos de construcción. Una acción, lee el siguiente contrato y extrae textualmente todas las cláusulas que hablen sobre garantías, penalidades, hitos, todo aquello que te pueda preocupar como parte del contrato. Luego le das el formato. Organiza las cláusulas encontradas en una tabla con dos columnas. Tipo de cláusula y texto completo para la cláusula. Y como antecedente le precisas, soy una pyme o soy un empresario pyme, evaluando un contrato de construcción y necesito una vista rápida de las cláusulas más críticas. Pegas el contrato y la IA te entrega esta información ya estructurada, lista para el análisis o discusión con tu equipo, con tu abogado. Sí, la ganancia aquí es muy alta, ¿no? Velocidad, claridad y foco, creo que son los puntos que yo rescataría de lo que acabas de mencionar. Y ya no pierdes horas buscando el detalle, ya no necesitas leer esas 50 páginas y concentrado, entonces ya está, lo lee por ti, te hace el resumen por ti, te identifica puntos importantes del documento por ti, ¿no? Si tú Sí, se lo pides de esa manera. Entonces el siguiente paso es, al usar la inteligencia artificial para detectar riesgos y alertas antes de firmar, también se puede utilizar, ¿es por correcto? supuesto. Sí, por supuesto, definitivamente. Se puede hacer y igual se lo puedes instruir con este acrónimo. O sea, le pides a la IA, actúa como un especialista senior en contratos de riesgo en minería. Ya tienes el rol. Le completas la acción, lee el siguiente contrato e identifica las 3 o 5 cláusulas que representan mayor riesgo para mí como proveedor, ¿no? Y le dices, precísalo en un formato tipo lista de viñetas y cada una debe incluir el nombre de la cláusula, el resumen simple del riesgo o incluso tu recomendación, la recomendación que le pides a la IA eh, sobre ese riesgo, si debo aceptarlo, negociar con urgencia o rechazar. Y finalmente le precisas el antecedente, ¿no? Soy un empresario pyme que necesita identificar rápidamente los puntos críticos y peligrosos de este contrato y ya está. El resultado, llegas a la negociación con argumentos sólidos, sabiendo en qué parte del contrato puedes ceder y qué es lo que no puedes firmar, que eso actualmente ahora no está sucediendo. Y aquí tienes una herramienta fácil de usar para identificarlo. Sí, es verdad. Y con estas dos acciones que acabas de mencionar,
ya van a sentir un cambio inmediato las pymes, dejan de improvisar, llegan a la mesa de negociación con una preparación que antes había que tener una experiencia para hacerlo. Hoy en día, con menos experiencia, pero con más conocimiento lo puedes hacer. Se cierra la brecha de información y se abre una conversación entre pares con los usuarios en gran minería, ¿no? Entonces, tu empresa ya no es un proveedor más, sino se convierte en un socio estratégico, con todo el sentido de la palabra, que es lo que siempre se ha buscado, ¿no? Correcto, correcto. Y es definitivamente solo el comienzo, Julián. Estos prompts, al menos con este acrónimo RAFA, funcionan para cualquier sector, ¿no? Pero el siguiente nivel, y esto sí me agrada mucho, me apasiona desde el momento en que me lo comentaste, el hecho de poder entrenar un bot de IA especializado según la realidad de cada pyme. Imagínate, tener un propio asistente que no solo sepa o entienda de contratos, sino que sabe de temas técnicos como geotecnia, mantenimiento de flotas, servicios eléctricos, y que además de los temas técnicos, también sabe de temas contractuales, de temas de gestión, entre otros. O sea, el campo es bien amplio. Sí, lo que mencionas es muy importante recalcar que estos bots que actualmente estoy desarrollando para varias pymes, lo que hacen es que ya están entrenados exclusivamente para el rubro de la empresa, para el tipo de servicio que dan, y están entrenados con los riesgos que asume esta empresa. Entonces, con eso se reduce aún más las brechas entre los que no se sabe y que sobre todo la inteligencia artificial no divague, ¿no? Entre la información que se le está pidiendo, o sea, es mucho más conciso. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que ya no se necesita un gran equipo, solamente una nueva mentalidad de poder trabajar con un asistente personalizado, como son estos bots. Él no va a reemplazar la estrategia, al contrario, la va a potenciar. La hace mucho más ágil, más precisa, más escalable. Y una pyme puede operar con una gran empresa si sabe usar estas herramientas. Exactamente, Yuli. Y aquí creo que hay que ser un poquito más directo con nuestros oyentes. El mercado no va a esperar. Las mineras, las grandes empresas son cada vez más exigentes y tienen que trabajar en los márgenes porque cada vez estos son más ajustados y la competencia definitivamente más feroz. Pero también hay que ver el enfoque casi histórico de lo que está sucediendo. O sea, por primera vez, una pyme puede tener acceso a las mismas herramientas de análisis y de preparación que antes solo veías que tenían las grandes consultoras. O sea, la diferencia ya no está en el tamaño de tu empresa, de la pyme, sino en qué tan rápido es que adoptas estas nuevas formas de trabajar dentro de tu empresa. Lo que quiero que nuestros oyentes se lleven es que esto no solo es teoría, ya hay empresas que lo están incluyendo, ya son los early adopters, que siempre llamo yo, que ya están transformando esa relación y ya están mejorando, ya están optimizando y puede generar un antes y un después, incluso en brechas de competitividad frente a otras empresas del mismo rubro. Ujú. Entonces, esto solo es el inicio. Lo que acabas de mencionar sobre Rafa para contratos es apenas la punta del iceberg. Realmente en los próximos episodios que sigamos conversando, vamos a profundizar un poco más acerca de cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos en automatizar el seguimiento en licitaciones para que no pierdas oportunidades o por falta de información, crear presentaciones de alto impacto si estás en la etapa de concurso o en el desarrollo de propuestas, ¿no? Que éstas sean más potentes, que tengan un porcentaje de conversión a ser una propuesta ganadora más alta de la que al día de hoy puedan estar teniendo, ¿no? Correcto, porque en realidad se tratan de casos reales de pymes que ya han implementado, que vienen implementando estas estrategias y que han multiplicado sus contratos con la gran minería y con muchas otras industrias. Porque al final, este espacio justamente se trata no solamente de tecnología, sino de resultados concretos. Y en concreto, para la pyme es tener más contratos, mejores márgenes
y relaciones más sólidas con sus clientes. Ahí está la ganancia. Así es que si eres una MIPE o eres una PYME y sientes que tienes un buen producto, un buen servicio, pero sientes todavía esa sensación de que no logras que te escuchen, si estás cansado de competir solo por precio y quieres dejar de ser un proveedor más, conviértete en un socio estratégico que esta conversación va a ser para ti. Van a ver que hoy es realmente posible competir al más alto nivel, Juliana. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Menos Papel, Más IA. Soy Juliana Rodríguez y junto a Félix Martínez estamos construyendo este puente en el sector que nos necesita, ¿no? Porque cuando una pyme entiende cómo piensa Gran Minería, deja de ser un simple proveedor, se transforma en un socio estratégico. Y recuerden, la inteligencia artificial ya está redefiniendo la forma en que se toman decisiones empresariales. Hoy mismo, quienes la adoptan tienen una clara ventaja frente a quienes no lo hacen. Nos vemos en el próximo episodio con más soluciones prácticas para revolucionar tu gestión contractual. Hasta la próxima. Recuerden, menos papel, más IA, y este ha sido nuestro primer conversatorio. Apenas estamos empezando a transformar el sector juntos.